Bien, ahora sí, ya con un pequeño descanso mental, podemos retomar, ¿cierto?, los nuevos temarios, ¿cierto? En este caso nos tocaría problemas respiratorios, ¿ya? Vamos a comenzar con qué tipo de problemas respiratorios nos podríamos encontrar o qué tipo de enfermedades respiratorias, ¿cierto?, son las más comunes en este tipo de ambientes. Bueno, primero que todo, para reconocer, dice, las enfermedades respiratorias, vamos a encontrar, ¿cierto?, disnea, que es una problemática, ¿cierto?, para respirar, o sea, es cuando existe una respiración, ¿cierto?, que está eh, con problemas, ¿cierto?, que cuesta respirar, y tenemos un dolor torácico sin signos de traumatismo, ¿ya? O sea, disnea y dolor sin un evidente golpe o trauma, ¿cierto?, en el pecho. Dolor en el tórax sin signo de traumatismo, y que cuando nosotros llegamos al examen, ¿cierto?, muestra, tenemos antecedentes de asma, tenemos antecedentes de tabaco, ¿cierto? O tenemos otros problemas respiratorios. Hoy en día, por ejemplo, muy común escuchar a la gente que producto del COVID, ¿cierto?, ha perdido parte de su función respiratoria pulmonar, ¿cierto? Y por ende les cuesta, ¿cierto?, respirar o se agitan con mayor facilidad. Dolor al tacto en el tórax o al mover los brazos, fiebre y dolores musculares, perdón, generalizados, que cuando tenemos presencia de fiebre siempre vamos a pensar en una infección, ya para todo tipo de enfermedades, no tan solo para enfermedades respiratorias. La fiebre es una respuesta, ¿cierto?, compensatoria inmunológica para demostrar que el cuerpo está luchando contra una infección. Entonces, importante igual que lo tengan eso atentos, ¿ya? Después tenemos tos, ¿cierto?, con esputo, material verdoso amarillento, que podría ser una infección respiratoria baja, es decir, en los pulmones. Y dolor de garganta, congestión nasal, también puede ser no tan solo congestión, sino que picor también ya, cuando uno está con esta sensación de querer estornudar constantemente y te pica la garganta, también es parte de un aviso, ¿cierto?, de enfermedad respiratoria. Eh, Cefalea, ¿cierto?, alrededor de los ojos, nariz o frente, que se puede asociar también a una sinusitis, ¿ya? Sinusitis que por lo general, ¿cierto?, lo tienen las personas que tienen pelo largo y que, por ejemplo, tienen el pelo mojado en las mañanas, ¿cierto?, y hacen sus actividades normales, por lo general por frío, ¿cierto?, por contacto con el aire, por frío y por harto contacto, se genera una mucosidad extrema, ¿cierto?, en las vías nasales superiores, y eso genera dolores, ¿cierto?, congestiones y dolor de cabeza que tienen que ver netamente con una sinusitis, ¿ya? ¿Cómo reconocer una enfermedad respiratoria grave? Bueno, primero disnea, debilidad, ¿cierto?, corporal, cianosis en la piel, ¿cierto?, y labios, antecedentes de enfermedades pulmonares con dolores similares a una enfermedad cardíaca declarada, dificultad para exhalar, ¿cierto?, o inhalar, ¿cierto?, sonidos de silbido, ¿cierto?, que están en los pulmones, ronquidos al respirar, crepitaciones, que son sonidos como más líquidos, ¿cierto?, y cuando existe, ¿cierto?, una flema, un esputo con sangre, ¿cierto?, sanguinolentos. Entonces ahí ya podemos hablar de una enfermedad respiratoria más grave, ¿ya? Lo cual hace que tengamos que encender las alarmas. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros, cierto, como socorristas ante enfermedades respiratorias? La verdad las cosas es que muchos temas farmacológicos nosotros no podemos manejar, porque obviamente no somos médicos, pero sí podemos tomar ciertas acciones que pueden ayudar a aliviar ciertos síntomas, ¿ya? Primero, poner a la víctima en una posición cómoda, hidratar a la víctima con líquidos calientes, en el mejor de los casos, ¿cierto? Ojalá, si es que se puede, también se podrían utilizar ciertas hierbas expectorantes, o menta, ya también ayuda bastante. Puede utilizar aire tibio húmedo, ya con un aire acondicionado. Hay algunos que traen, ¿cierto?, la opción de humidificador, ¿cierto?, de ambiente, que son los más propios, pero se puede generar eso. Hacer que respire vapores, ¿cierto?, en una tetera o en una olla, en su defecto, ya ustedes tendrían que poner a hervir, ¿cierto?, agua,
le podrían colocar también, si quisiesen, y que da bastante buenos resultados, hojitas de eucalipto o hojitas expectorantes, ¿cierto? Y decirle a la persona que respire, ¿cierto? Este vapor de agua y pueden colocar una toalla, ¿cierto? Para poder concentrar un poco más el vapor. De esa forma salían bastante muchos de los síntomas, sobre todo si hay congestión, ¿cierto? En las vías bajas. Aconseje, ¿cierto? Descongestivos para los síntomas a las vías respiratorias superiores y un criterio de evacuación leve, ¿ya? En el caso de que estos fueran enfermedades respiratorias por resfrío, que también son presentes, habría que también abrigar, en este caso, al paciente, ¿cierto? Evitando, sí, generar, ¿cierto? En caso de que tuviese una temperatura, ¿cierto? O que tuviese calor, ¿cierto? Que eso sea un problema y no lo que nosotros queremos lograr, que es mantener cómodo y confortable, en este caso, el paciente. Aquí voy con esto, porque para no enredarlo, aquí muchas veces, que por ejemplo, las mamás sobre todo son como súper cargantes y catetes con que uno esté abrigado, sobre todo cuando está con enfermedades respiratorias, pero no siempre es bueno estar sobreabrigado, ¿ya? Porque si eso te hace transpirar más, ¿cierto? O te genera incomodidad, probablemente sea te termina afectando. Entonces no hay que exigir que esté abrigado, sí que esté cómodo, confortable y que esté a una temperatura, ¿cierto? Que sea rica, ¿ya? ¿Cómo actuar ante un problema respiratorio grave? Primero, mantener a la víctima protegida y abrigada, colocarla en una posición cómoda. Si el dolor es intenso, hay que administrar analgésicos. Por lo general, una mezcla de analgésicos muy buena para este tipo de dolores pudiese ser un ibuprofeno con un paracetamol mezclados, los dos al mismo tiempo, dependiendo la edad, ¿cierto? Y obviamente la cantidad de dolor, la dosis, ¿ya? Pero eso en realidad debería recetar un médico en cuanto a dosificación. Pero sí con un ibuprofeno y un paracetamol mezclado en una toma deberían mejorar bastante de los síntomas que generen dolor, ¿ya? Ayudarle a usar su propia medicación si es que la utilizan y que ya tienen una receta médica, que utilicen su medicación simplemente. Y obviamente hay un criterio de evacuación grave y hay que llevarlo, ¿cierto?, a un centro asistencial. Tenemos después enfermedades respiratorias como los resfriados, ya resfriado común, que los resfriados son infecciones en las vías respiratorias altas o vías superiores y se reconocen simplemente porque tenemos harto flujo nasal, estornudos, ¿cierto? Y dolores de cabeza. Cuando estornudamos, ¿cierto? O para hacer ciertos movimientos, ¿cierto? Cuando miramos para el lado, nos agachamos, ¿cierto? Y nos levantamos, nos duele, ¿cierto? La cabeza. Yo creo que todos han estado alguna vez con ese tipo de dolor. Bueno, esos son síntomas de un resfrío. Dolor de garganta, ¿cierto? O esta misma picor en la garganta, fiebre y escalofríos, y en algunos casos hay dolor articular o muscular, ¿ya? Eh, claro, hay veces que el resfriado también genera una respuesta inmunológica muscular y es como que nos hubiesen apaleado, como que nos dormimos el día anterior y al otro día amanecemos en la cama como si hubiésemos entrenado en el gimnasio todos los músculos. Entonces nos duele harto. Y ahí eso también son signos y síntomas de un resfrío. Tos seca con esputo transparente, ¿ya? Ahí no está infectado porque el esputo en este caso sería de un color más amarillento verdoso cuando existe infección. Eh, Perdón, estaba cerrando una ventana para no resfriarme justamente. ¿Cómo actuar? El tratamiento está dirigido a aliviar los síntomas, ya por lo tanto, lo primero que hay que hacer es aconsejar un reposo y cese de actividades, sobre todo de actividades físicas en un comienzo. Obviamente hay que aumentar la ingesta de líquidos para mantener al paciente hidratado, pero también eso para propiciar la orina, ¿ya? Tenemos que propiciar que el paciente orine porque por ahí se van eliminando, ¿cierto? Eh, Parte de la enfermedad, ¿cierto? Que está sufriendo este paciente y también, por supuesto, para mantener igual el equilibrio, sobre todo cuando la gente está tomando fármacos, es bueno y muy importante mantener una correcta hidratación porque ustedes saben que el riñón es quien hace la principal función filtradora y cuando obviamente no tenemos líquido y estamos tomando fármaco, igual sufre el pobre riñón. Entonces, para mantener al riñón también tranquilo, hay que entregarle igual harto líquido, ¿ya?
Administrar descongestivos y analgésicos. Y, por ejemplo, acá tenemos loratadina, que ayudaría, ¿cierto?, a poder respirar mejor, ¿cierto? Y preparar agua caliente en un recipiente para que la persona inhale el vapor. El vapor siempre va a ayudar, ¿cierto?, a que la gente no se resfríe. Igual que los climas tropicales, el otro día, bueno, estuve hace poco en Brasil, estábamos conversando justamente por el tema del famoso COVID que estuvo de moda y nosotros estábamos hablando ahí en la mesa de que, claro que acá en Brasil no hubieron tantas cifras reales de COVID porque el clima no lo permite, porque hay un clima que igual es muy templado, con harta humedad, entonces enfermedades respiratorias son poco probables en ese tipo de clima, ¿ya? De hecho, con la persona que andaba, es una persona que sufre mucho de irritación nasal y de alergias, y allá estaba súper bien. Llegamos acá a Concepción después de bajar el avión y lo primero fue empezar a estornudar. Entonces, así de heavy es el tema con el aire, ¿cierto? Y con el clima, que puede afectar a tal nivel de que en un tipo de clima determinado, como dice acá, inhalar ciertos líquidos, o sea, perdón, inhalar un recipiente para inhalar vapor calientito, ¿cierto? Que es muy similar a los climas tropicales. No hay ningún problema de congestiones nasales, ni mucho menos, pero llegas acá que es un clima más frío, ¿cierto? Más húmedo, y al tiro empieza, en este caso, la congestión y el picor de la nariz. Un dato aparte que simplemente era para complementar el PPT. Bien, enfermedades respiratorias, bronquitis, ¿ya? Tenemos infección en las vías aéreas inferiores, generalmente causadas por virus. Suelen ser autolimitadas, pero puede tener complicaciones graves como la disnea y la neumonía, ¿ya? Entonces, ¿cómo reconocer? Tos sin o con esputo verdoso que dura más de 5 días. Y aquí ya tenemos lo que yo les comentaba de que tenemos estos colores de amarillo, ¿cierto? Medio verde cuando terminamos tosiendo y botamos las flemas. Y los síntomas del resfrío. Pero además de eso, yo agregaría acá que no sale el dolor, ya duele mucho. Duele para tragar, ¿cierto? Porque las vías igual están inflamadas. Entonces duele al tragar alimentos, duele al toser, y ahí obviamente igual hay que dar, ¿cierto? Algún, algún analgésico. ¿Cómo actuar? Tratarlas como un resfriado, evite que la víctima fume o sea un fumador pasivo, es decir, que no esté en un ambiente donde la gente esté fumando. Evacúe si hay disnea y signos de neumonía. También para eso ustedes también pueden tomar el saturómetro, ¿cierto? Colocar el saturómetro en el dedito y ver cómo están los niveles de saturación, ya porque la disnea obviamente hace que bajen los niveles de saturación de oxígeno, así que lo pueden ir controlando de esa forma. Y el criterio de evacuación es grave, ¿ya? En caso de que estemos en terreno. Recuerden que todo esto está pensado en que nos toca, no en nuestra casa ni en nuestro link, sino que nos toca en un ambiente, ¿cierto? Zona remota, ¿ya? Espero que estemos claritos con eso. Y una zona remota, ¿qué es lo que es? Pregunta de examen. ¿Qué es una zona remota? Cualquier lugar, ¿cierto? Que se encuentre a más de una hora de un centro médico, ¿cierto? Asistencial. O donde el paciente vaya a tener asistencia definitiva médica. ¿Ya? Recuerden eso. Enfermedades respiratorias, neumonía. Infección pulmonar que puede llegar a ser muy grave, ¿ya? Y requerir antibióticos. Eh, Nosotros no podemos recetar antibióticos, quiero que quede súper claro. A lo más lo que podríamos utilizar, que aparece en el PPT, es una crema que tenga antibióticos, pero es netamente para cuidar ciertas infecciones en heridas. Pero en este caso, en enfermedades respiratorias, nosotros estamos prohibidos con el tema de los antibióticos. De hecho, hay un problema con los antibióticos, que es que la gente abusa de los antibióticos y después cuando tiene enfermedades bastante comunes, esos antibióticos que antes le hacían efecto ya no le están haciendo efecto, lo cual obliga a la química farmacéutica, ¿cierto? A la industria, ¿cierto? Médica, a buscar nuevos fármacos que sean más fuertes, me refiero a antibióticos, y eso es un problemática porque quiere decir que estamos cada vez más resistentes a los antibióticos, lo cual, en el caso de que exista una verdadera necesidad de uso de antibióticos,
puede que nos vaya mal y eso obviamente radica en la muerte de las personas, porque obviamente si no le hace efecto bien el antibiótico y ya está en lo más fuerte y no queda nada más. Entonces, igual hay una paradoja para pensar. No es bueno abusar de los antibióticos, ¿ya? Generan resistencia. Así que lo mejor, agüita con limón y miel. Ahí estar acostadito calentito, ver una serie en Netflix, ¿cierto? Y tomar ibuprofeno, paracetamol y esperar que nuestro cuerpo tenga la suficiente fuerza para que luche solito. Ya, entonces, ¿cómo reconocer una neumonía? Víctima muy enferma con tos, escalofrío y fiebre alta. Ya aquí tenemos presencia de fiebre alta, 38 hacia arriba, fiebre alta. Ya, hasta 40 es tolerable. Después, o sea, no es tolerable, estamos hablando de una fiebre alta, pero me refiero de que hasta 40 grados es manejable, ¿cierto? En casa, con reposo, con antipiréticos, ¿cierto? Pero ya después de los 40 hay que salir, pero muy rápido, ¿cierto? A un servicio de urgencia. Dolor torácico localizado durante la inhalación profunda o cuando tose, puede haber disnea, reducción en la expansión torácica, porque obviamente como tenemos la vía, ¿cierto? Infectada, ¿cierto? Y con dolor, va a costar, ¿cierto? Que la persona respire normal. Hay que tratarlo como un resfriado, organizar la evacuación y criterio de evacuación grave, en terreno, ¿ya? Ya después la casa es otro cuento, pero estando en el cerro, en el aire libre, ¿cierto? Esto es grave en criterios de evacuación. Ah, lo otro importante, sí, se me olvidó mencionar. Cuando nosotros estamos frente a personas que tienen enfermedades respiratorias, por supuesto que toda esta atención nosotros la vamos a hacer con una mascarilla puesta, ¿ya? Eso está de más y que el lavado de manos con alcohol también va a cada rato. Entonces, recordar siempre que todas estas enfermedades son muy contagiosas, sobre todo, ¿cierto?, por medio de la saliva y del estornudo, ¿cierto? Cuando quedan estas gotitas, ¿cierto? De saliva en el ambiente, son muy, muy contagiosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Tomar las medidas correspondientes y es pasarle una mascarilla, ¿cierto? A nuestro paciente que la utilice y nosotros también atender y revisar con mascarilla en terreno, ¿vale? Eh, Enfermedades respiratorias, asma, ya dice condición pulmonar caracterizada por falta de aire, sibilancia y tos debido a espasmos e inflamación de las vías aéreas inferiores. ¿Cómo reconocer? Porque obviamente este paciente va a tener disnea, le va a sonar, ¿cierto? Un silbido al momento de respirar, va a tener exposición, ¿cierto? A desencadenantes ambientales como tabacos, pelos animales, polen, que eso quiere decir que si la persona está cerca de esto, va a empezar de inmediato, ¿cierto? Con problemas respiratorios, ¿ya? E incluso, e incluso también puede ser otros elementos de los cuales él no esté familiarizado, pero que sean elementos nuevos, así como cuando hablamos de la alergia, que empiecen y desencadenen obviamente una crisis asmática, ¿ya? Incapacidad de hablar fluidamente sin tener que parar para tomar aire. Y también lo otro que se da bastante en estos casos es que las personas de estas cuando están como un esfuerzo físico, ¿cierto? Caminar rápido, subir algo con peso, van a estar respirando con mucha dificultad. Entonces también, ojo ahí. Utilización de músculos accesorios respiratorios. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente se va a notar, ¿cierto?, la necesidad de la compensación respiratoria y todo lo que tiene que ver con el torso, ¿cierto? Toda la zona de la pared de la costilla va a estar eh, bien en acción. O sea, se va a notar que la persona va a inhalar aire, ¿cierto? Para poder respirar bien, más que lo común. Entonces, ¿se acuerdan de Malcolm? No sé si alguien vio la serie Malcolm y ese chico que andaba en silla de ruedas. Bueno, él, en su papel, por supuesto, él hacía justamente estas crisis asmáticas y ahí se, se tenía que tomar mucho aire, ¿cierto? Para poder conversar, obviamente exageradamente, pero ahí se puede ver también a qué se refiere con esta utilización, ¿cierto?, de los músculos accesorios respiratorios, ¿ya? Entonces,
¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a actuar ante una crisis asmática? Primero, ayudar a que la víctima adopte una posición cómoda, sentada y erguida, y ojalá con la cabeza derechita, ¿cierto? Para facilitar la entrada del aire, ¿cierto? Con las vías respiratorias alineadas. Controlar la respiración, incluso le podemos pedir que respire con nosotros, ¿cierto? Que nos haga, eh, que nos siga. Y incítala a respirar en forma más pausada y profunda, inhalando aire por la nariz y exhalando lentamente por la boca, ¿ya? Si la persona cuenta con un inhalador, ayude a utilizarlo, agítelo varias veces, luego apriete una vez mientras la persona inspira lenta y profundamente, y si tiene una aerocámara, apriete una vez y haga que la persona espere 5 segundos antes de respirar para que esta cámara, ¿cierto?, nebulice bien y concentre bien al momento de hacer la inspiración. La persona debe mantener la aspiración durante 5 o 10 segundos para luego expirar lentamente. Se puede administrar una segunda dosis a los 30 y 60 segundos y tiene un criterio de evacuación grave, pero si cuenta con medicación, perdón, tiene un criterio de evacuación grave si cuenta con la medicación o crítica si es que no tiene la medicación correspondiente, ¿ya? Y ese es el PUF. Eh, como dato, las crisis asmáticas en terreno, si bien son un temón, pero por lo general siempre la gente tiene su medicamento, ¿ya? Ahora es más difícil conseguirlo, antiguamente era fácil poder comprar, ¿cierto?, un puff de estos para asma y poder andarlo trayendo de emergencia en el botiquín. Hoy día se ha puesto un poco más difícil el tema de la adquisición. Pero si es que ustedes tuviesen a una persona que tenga asma en la familia, ¿cierto? Conocen a alguien con asma y pueden conseguir uno de estos puffs, igual yo les recomendaría que anden trayendo uno de emergencia, ya uno extra. No es para dárselo a cualquiera, tiene que ser una persona que es declarada asmática médicamente, por supuesto, ya, y en caso de que lo haya olvidado, en caso de que se le haya acabado, porque también pasa que se puede acabar, ustedes tengan uno de reposición para poder salir del paso. Ya, eso es como una recomendación, como un tips. Enfermedades respiratorias, asma, evacuar sí, no tiene la medicación, los labios o uñas de la víctima se empiezan a poner azulados o cianóticos, no mejora después de tomar la medicación, tiene episodios reiterados de asma o sufre un episodio prolongado y grave, o sea, que dura harto en el tiempo. En el asma grave, la dificultad para respirar es muy marcada y no hay mejorías con el uso de inhalador o no se cuenta con uno. Es posible evaluar si los productos locales lo permiten la aplicación de un autoinyector de epinefrina o adrenalina. Nosotros en Chile, lamentablemente, no podemos administrar adrenalina, no así en países como Estados Unidos, Argentina u otros países que sí tú puedes inyectar adrenalina en caso de ser necesario. Lamentablemente en nuestro país la adrenalina solo está prescrita por orden médica, ¿ya? Y por ende la aplicación también es solo por orden médica. Entonces nos limita en ese sentido. Pero tienen que saber, de igual forma, de que este curso a ustedes igual los habilita para tener conocimiento en la autoinyección o inyección de epinefrina. Acá en Chile no lo pueden hacer, pero como el curso tiene validez internacional, igual deben saberlo porque si en algún momento salen del país y se encuentran en una situación, podrían, evidentemente, con su licencia o con su credencial, ¿cierto?, de socorristas, poder inyectar un EpiPen, que es el que está ahí en la imagen, que es un lápiz, ¿cierto?, con epinefrina y que tiene aproximadamente 4 dosis, ¿cierto?, que se coloca en la pierna de manera intramuscular, derechito, ¿cierto? Y se tiene que apretar arriba el botón azul, ¿cierto? Para que libere la epinefrina y se cuentan 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y se retira, ¿ya? O lo que diga también el fabricante, hay veces que puede ser más segundos, va a depender, ¿ya? Es importante igual eso, a esa aclaración. Y ahí no tendrían ningún problema. Entonces igual deben saberlo, pero tienen que saber que acá en Chile, por lo menos, nuestra legislación no lo permite. La epinefrina adrenalina puede ser beneficiosa para una crisis asmática grave debido a que es un broncodilatador potente.
La dosis es la misma que se utiliza para un shock anafiláctico. Ya, y esa dosis la vamos a ver allá en terreno. eh, y la forma igual de cómo se tiene que inyectar, ¿ya? Pero lo vamos a emular, no nos vamos a inyectar ni mucho menos, todo va a ser emulado, para que lo sepan, para que no piensen que nos vamos a inyectar epinefrina o alguna cosa. Todo va a ser emulado. Bien, con esto ponemos fin, ¿cierto? Ah, no, ¿saben qué? Para poder complementar esto voy a buscar justamente el EpiPen para que lo puedan ver cómo se utiliza. A ver si lo tiene. Ya. Voy a dejar de compartir y voy a compartir un par de videos del EpiPen para que puedan ver a qué me refiero, cómo se utiliza y para qué se utiliza, que es lo que acabamos de ver en realidad, pero así les queda más clarito, es mejor. Acaba de picar y fijaros la urticaria que ya me está provocando. Tengo toda esta zona roja. Si eres alérgico a la picadura de avispa y empiezas con síntomas respiratorios, a no poder respirar, siempre tienes que llevar contigo tu adrenalina autoinyectable precargada, ¿vale? Esta es la Altel. Os voy a decir cómo funciona. Quitamos el tapón de seguridad, ¿vale? En esta parte naranja está la aguja y abajo directo vamos a inyectar la aguja en el muslo aguantando 10 segundos. 1, 2, 3, los contamos. 4, 5, 6, 9, 10. De esta manera estará descargando correctamente la medicación. Soltamos, la aguja se esconde, ya hay imposibilidad de que nadie te pueda pinchar y desechas el aparato. Ahora mismo realiza un último masaje para que se expanda bien la medicación. Salvarás tu vida, pero debes acudir directamente al hospital. Recuerda, si eres alérgico, siempre debes llevar contigo una adrenalina autoinyectable. Ya, ese es uno. Vamos a ver el otro que está acá. Atentos. No sabes utilizar un EpiPen de adrenalina ante una reacción alérgica grave, un shock anafiláctico por picadura de insecto o alergia alimentaria. Y como veis, haciendo una prueba, se lo autoaplica por error. Esto no te va a matar, pero sí te va a descompensar y notarás que tu corazón va demasiado rápido. Recuerda, lo primero es retirar el tapón de seguridad. Azul al cielo, arriba, así no lo olvidas. Y el naranja a la naranja. Una vez hayas retirado el tapón, cierra el puño. Y esto es lo que va a suceder en la cara externa del muslo. Fijaos, a la velocidad que sale la descarga de adrenalina. Presiona y manténlo ahí durante 10 segundos. Así aseguras una descarga óptima. Luego masajea la zona durante otros 10 segundos. No lo olvides porque es posible que algún día te toque administrarla y le vas a salvar la vida. Atentos porque esto es lo que sucede cuando no... Bien, entonces ahí el dispositivo que muestran es descartable, ya no es un dispositivo que se pueda volver a utilizar, como otros dispositivos que de repente tienen más de una dosis y que se pueden volver a utilizar, pero en este caso es un dispositivo descartable, se aplica, ¿cierto?, intramuscular, derecho, ¿cierto?, y se tiene que contar, como dice, el 10 segundos. Eso va a liberar finalmente la descarga de adrenalina, lo cual va a generar que cualquier choque anafiláctico, cualquier crisis asmática se disipe al broncodilatar, ¿cierto?, los pulmones y permitir nuevamente el paso de aire y por ende la captación de mayor oxígeno, ¿cierto?, en la sangre. Bien, hasta ahí llegamos con esto.